Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. Hoy vamos a hablar en primer lugar de AMD y sus resultados en el segundo trimestre, así como algunas noticias que podrían impactar a su rendimiento. Y posteriormente vamos a ver distintas compañías en TKR de una manera rápida para tratar de hallar oportunidades que os pudieran resultar interesantes en base a ideas que yo ya he visto. En primer lugar, los resultados del segundo trimestre de AMD. A mi juicio fueron bastante buenos, más que los resultados, el guidance y el resultado ajustado tampoco estuvo mal. Sin embargo, el mercado en primera instancia se lo tomó bastante de manera bastante negativa. Vemos cómo se despeñó pues, desde máximos en torno a un 10-11%. El día de los resultados cayó en torno a un 6-7%. Sin embargo, después esto prácticamente lo ha recuperado. Ha subido en torno a un 8,5%, por tanto, prácticamente recupera todo el terreno perdido. Vamos a tratar de esbozar los aspectos más importantes de estos resultados. En primer lugar, en cuanto a nivel de ingresos, fue un trimestre récord, se alcanzó una cifra superior a la esperada, 300 millones por encima del guidance medio introducido por Lisa Su en el primer trimestre del año, y todo ello a pesar de que no puede vender a China. Sin embargo, lo que se quedó corto fue las ventas de chips de inteligencia artificial, de data center, básicamente. Aquí tenemos los ingresos por data center y vemos cómo lleva 2 trimestres en retroceso. Aquí hay que tener en cuenta varias consideraciones para entender por qué estos ingresos están en retroceso y por qué esto no es tan relevante como se podría estimar por parte de las personas bajistas en AMD. En primer lugar, tenemos que el cuarto trimestre del año, normalmente a nivel de estacionalidad, tiene un mayor rendimiento que los otros trimestres. Eso es un aspecto a considerar, pero ese es menos relevante. En segundo lugar, aquí se produce una prohibición de la venta de chips a China. Y en el caso de AMD, los ingresos provenientes de China pues acaparan en torno a un 25% de los ingresos de la compañía. No es como en Nvidia, que se trata de un 16%, sino que aquí estamos hablando que de cada $4, uno procedía de China. Por tanto, si ajustamos estos resultados, realmente no estaríamos ante malas cifras. Y como voy a comentar ulteriormente, las ventas a China probablemente se recuperen, si no del todo, bastante, porque Estados Unidos va a garantizar de nuevo la venta de microchip a China en torno al acuerdo al que está llegando con el presidente Xi. Otro aspecto que hay que tener en consideración: AMD lanzó a finales de junio el MI 350 y MI 355, que son sus nuevos chips de alta tecnología que podrían competir a nivel de inferencia con los chips de Nvidia y de otras compañías. ¿Qué pasa? Que estas ventas apenas aparecen en el segundo trimestre, porque como sabemos, el segundo trimestre termina a finales de junio. Por tanto, quizás estas cifras estén bastante maquilladas por distintos elementos y debieran ser bastante más altas si las normalizamos. ¿Qué pasa con el guidance? Pues que el guidance dispararía esta cuestión, dispararía estos rendimientos, estos ingresos en el ámbito del data center. ¿Por qué? Porque la compañía nos está diciendo que va a ser no 7,7 billions como este trimestre, sino 9. El guidance medio es 9. Es 8,7, pero en el rango alto 9. Y normalmente los ingresos suelen estar en el rango alto, si tenemos en cuenta la serie histórica. Imaginemos que hace 9 billion. Lisa Su en la conference call nos dijo que los segmentos, el resto de segmentos del grupo, el de gaming, el de embedded, no iban a crecer tanto, iba a crecer bastante poco, pero que aún así la compañía iba a crecer mucho. Entonces tenemos ahí 1,3 billion de crecimiento. Si lo ajustamos y decimos, bueno, pues un 80% va a provenir del crecimiento en data centers, pues tenemos 1,04 billion más 3,2, pues tendríamos que la compañía en el tercer trimestre probablemente haga en torno a 4,2
billions de ingresos. Por tanto, récord histórico en el segmento de data center, un crecimiento trimestre sobre trimestre de el 32% y con respecto a máximos históricos del 10%. Esto, sin embargo, sería sin contar los ingresos de China. Si se recuperan este 25% anterior que representaban los ingresos provenientes de China, o al menos se recuperan, qué sé yo, pues se recupera un 10%, imaginemos que se recupera un 10% con respecto al 2024, por ejemplo, con respecto al cuarto trimestre de 2024, que sería un 25%, sería casi un billón más. Tendríamos que en el último trimestre del año fácilmente podríamos estar haciendo en torno a 5 billions el trimestre en data center. Y aquí ya, por tanto, sí tendríamos un crecimiento bastante importante, de un 25% trimestre sobre trimestre respecto al Q3 y, por ende, ya se justificaría un aumento de la valoración por el hecho de que se estarían disparando los ingresos en este segmento relacionado con la inteligencia artificial, que además es lo que está moviendo en estos momentos el FOMO del mercado y haciendo que pues la gente apile cantidades ingentes de dinero en este tipo de inversiones. Bueno, aproximándonos ya un poco más a los ingresos en detalle, voy a irme a la parte de los segmentos, que es interesante de ver. Vale, aquí vemos cómo los ingresos han crecido muchísimo en gaming, la parte de gaming está bastante deprimida y ahí la compañía tiene un liderazgo muy importante. El mercado no está emocionado con esto, pero esto es una variable también interesante de crecimiento y sobre todo de sostén de la compañía, más allá del data center, que es lo que se va a disparar en los próximos trimestres. El segmento de client está algo más estancado trimestre sobre trimestre respecto al año anterior, pero en los últimos 6 meses vemos que sí ha progresado bastante. Aquí vemos que a nivel operativo en el segmento de data center tiene una pérdida de 155 millones y esto está relacionado con estos 800 millones de write-off que tenemos a nivel de inventario porque a China pues no le puede vender actualmente porque está prohibido por el gobierno de los Estados Unidos. Además tendríamos este componente de digamos de que van a sacar una nueva gama de productos y por tanto, pues los productos más anticuados no se vendían tanto ya en estos últimos tiempos, esperando a que salga el MI 350 y el MI 355 que ya están en el mercado. Una buena noticia y sin embargo una mala a la vez es que este nuevo componente, este nuevo chip iba a costar $10.000 y va a pasar a costar $25.000. Es decir, AMD está optando por la subida de precio viendo que su producto es extremadamente competitivo a nivel de inferencia. En algunos aspectos como el software, donde Nvidia tiene CUDA y AMD tiene ROCm, pues el software de Nvidia está muy por encima, los chips de alta tecnología están todavía ciertamente por encima a nivel de entrenamiento, pero para la costo-eficiencia a nivel de inferencia, los chips de AMD son bastante competitivos. Incluso Meta está construyendo prácticamente todo su ecosistema con chips de AMD, lo cual es buscar una alternativa en estos momentos más barata con respecto al desarrollo de Nvidia. Y bueno, voy a ver unos elementos que comentaba un analista en internet y que me parece interesante analizar. Porque básicamente estaba juzgando a la compañía por estar haciendo factoring, estar haciendo una serie de ajustes contables para alterar los resultados. Bueno, aquí tenemos uno de los ajustes contables que realiza la compañía. Son 853 millones, básicamente porque el sistema de impuestos de Estados Unidos le permite hacer este tipo de ajuste por el hecho de que no van a pagar impuestos que ya han sido pagados en otros países, en el exterior. Una porción de estos impuestos, ¿no?
Pero, sin embargo, te dicen, no, el beneficio hubiera sido cero. No, el beneficio no hubiese sido cero porque si ajustamos este one-off, tendríamos que haber ajustado también el one-off del write-off de inventario que se refleja en el margen bruto. Porque este write-off no va a seguir sucediendo en el pasado, sino en el futuro, sino que solo ha sucedido previsiblemente una vez. Por otra parte, te dicen que están haciendo factoring de inventario. Yo esto no lo veo claro. ¿Por qué? Porque están bajando las cuentas por cobrar. Y la caja neta, sin embargo, si ajustamos todos los gastos que están haciendo, tanto en inversiones como en recompra de acciones, como sobre todo en quitarse deuda y demás, y en adquirir otras compañías, pues a mí me salen los números. Básicamente está cobrando más cuentas y lo que está reduciendo es la ratio account receivable sales. Es decir, esto es bastante positivo, esto es algo de lo que yo estaba monitorizando y que en Nvidia también es importante. Y es que estas compañías estaban creciendo más sus cuentas por cobrar, es decir, aquello que le deben los clientes por servicios realizados, que pueden considerarse ventas, que las propias ventas a nivel de porcentaje, ¿no? Y esto podría indicar que, bueno, que estaba siendo agresivo contabilizando las nuevas ventas o que estaba vendiéndole a clientes que potencialmente no tienen una garantía de crédito muy elevada. Sin embargo, este ratio se está desplomando trimestre a trimestre en los últimos tiempos en AMD. Está cayendo a niveles más razonables y más estables con respecto a lo que sería un valor normalizado. Y yo no veo signos de que estén haciendo factoring, al menos de manera masiva. ¿Por qué? Porque la caja neta, la caja está ahí, porque los account receivables están bajando trimestre a trimestre. Y bueno, esto es algo que quería comentar, que es interesante. Y ahora vamos con la nueva noticia, ¿no? La nueva noticia es que bueno, ya se le ha garantizado a Nvidia el hecho de que pueda exportar sus chips, sus H20. El Departamento del Comercio de Estados Unidos, por orden de Donald Trump, que ha llegado a un acuerdo con el CEO de Nvidia y otros CEOs de otras compañías de microchip, pues ha permitido que nuevamente se exporten estos chips. Esto básicamente puede ser por dos motivos. El primer motivo, China prácticamente tiene un monopolio en las tierras raras. Y Estados Unidos necesita de estas tierras raras para generar o para desarrollar su tecnología. Si China corta la exportación de estas tierras raras, pues básicamente Estados Unidos se queda sin tecnología o tiene que disminuir el ritmo de crecimiento de su tecnología. Hay otras compañías estadounidenses como MP Materials que tienen cierto nivel de estas tierras raras, pero básicamente en torno a un 1%, es una cuestión bastante poco material hasta el momento. Por ende, ante esta dependencia y también ante el hecho de que probablemente otras compañías chinas tuvieran más incentivos para desarrollar estos productos, si se quedaran cortos de chips de Nvidia, de AMD y demás, no tuvieran suficientes para desarrollar sus motores de inteligencia artificial, básicamente porque verían aumentarse las inversiones incluso del gobierno y de distintos departamentos públicos por este tipo de tecnología, pues han decidido mejor liberar la producción de tal manera de que Nvidia y AMD y demás sigan siendo líderes de mercado y además pues puedan recibir tierras raras sin problemas. ¿Qué pasa? Que se ha dado la noticia de que las primeras licencias ya se han expedido para Nvidia, que es el player más grande, pero esto es bullish también para AMD, es bullish porque básicamente una compañía va detrás de la otra. Lo que le suelen conceder a una se lo van a conceder a la otra al siguiente día, o es lo que yo espero por lo menos. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Qué cuestión tendríamos interesante? Pues lo que tenemos interesante es que Lisa Su, como he dicho, ha dado un guidance de 9 billion para el tercer trimestre del año. Sin embargo, este guidance se podría quedar bastante corto. ¿Por qué? Porque estamos a 9 de agosto, estamos más o menos en mitad del tercer trimestre. Si digamos que a partir del 15 de agosto se empieza a desarrollar y a vender chips para China, pues es probable que estos 9 billion se conviertan en 9,5 billion y que el segmento de data center no tenga ya 4,2 billion de ingresos, sino que tenga 4,5, 4,7.
Y esto el mercado lo vería de una manera bastante bullish desde mi punto de vista. Si es que no se pincha toda esta burbuja de la inteligencia artificial antes de que esto suceda. Por esta visión que tengo en torno a los ingresos futuros de la compañía y cómo el mercado puede reaccionar ante los mismos, pues estoy manteniendo las 3 opciones call que tengo en AMD. 2 que eran opciones de out the money a $150 en febrero de 2026, que básicamente ya están in the money porque tenemos que AMD cotiza actualmente a 172. Y una opción que tenía de money, que estaba a 90 y que ya básicamente pues está muy en el dinero. Básicamente pues acumulo unos beneficios, una posición total de unos $16.500, si no recuerdo mal, y unos beneficios de unos $14.000. Y por tanto pues me parece interesante ir monitorizando día a día o semana a semana, dependiendo de las noticias y del devenir de la compañía y del sentimiento de mercado, qué hago con estas opciones, si me desprendo de ellas o no. Y ayer mismo enunciaba una estrategia que estoy preparando si me tengo que desprender de estas opciones que representan una porción interesante de mi portfolio. Como comenté hace unos meses, pues como nos hemos comprado nuestra vivienda habitual, pues tuve que sacar dinero de bolsa, evidentemente, y por tanto, ahora mismo AMD es mi posición principal. Por tanto, es interesante, pues, ver qué voy a hacer con ella en los próximos meses. Voy a ver lo que comenté, porque creo que es la mejor manera de tratarlo. Hay una estrategia que se llama Tax Loss Harvesting. Básicamente consiste en evitar pagar todos los impuestos que supondría la venta de estas opciones o la venta de otras posiciones como Meta o Google, podando otras posiciones que están con pérdidas. Mis posiciones con pérdidas en estos momentos, que tienen unas pérdidas más abultadas, son Teleperformance y Watches of Switzerland Group. Básicamente creo que estas dos compañías están baratas, están a una valoración bastante razonable. Además, Teleperformance cumple la funcionalidad dentro de mi portfolio de ser una opción put sobre el desarrollo inmediato de la inteligencia artificial, de tal manera que si el retorno de la inteligencia artificial, de estos grandes hiperscalers y todo lo que conlleva, todos los servicers que van aparejados a estos hiperscalers, pues son retornos bajos y no pueden volver a invertir estos niveles de CAPEX que están anunciando para 2026, pues Teleperformance está a una valoración muy baja para, digamos, el impacto que podría tener a nivel negativo por la disrupción que emane en su sector. Por tanto, si Teleperformance se mantiene o incluso crece en beneficios, algo que ahora mismo se ve bastante lejos, pero que podría suceder, pues se podría disparar. Sin embargo, vender estas posiciones evitaría que tuviera que pagar una factura tan abultada. ¿Y cuál sería mi estrategia? Pues sería, en primer lugar, vender todo o parte de estas posiciones, evitarme el pago de impuestos y tengo que mantenerme fuera de las mismas durante 2 meses, durante al menos 2 meses. Mientras tanto, mantendría este capital en monetarios o en una cuenta remunerada y posteriormente, si siguen a una valoración razonable, algo que no se puede tampoco saber con certeza, pues volvería a entrar. Volvería a entrar en las posiciones, pero ya habiendo acotado la factura fiscal que tengo que pagar en el año 2024. Aquí comento también, a modo de crítica, que se podrían crear cuentas de inversión como en otros estados que no penalizasen la compra y venta de acciones, sino que simplemente tributasen las personas cuando se llevan el dinero a su cuenta. En el momento en que yo me voy a aprovechar de esas inversiones en las cuales he obtenido un rendimiento, pues entonces tributo y pago a Hacienda mi porción. Pero no cada vez que compro y vendo, porque entonces digamos, el beneficio está tasado, está sometido a impuestos en múltiples ocasiones, cada vez que compro y vendo, básicamente. Por eso yo creo que las estrategias de los traders no suelen ser muy satisfactorias, porque básicamente están todo el día comprando y vendiendo y sometiéndose al pago de impuestos. En definitiva, me parece que AMD es una opción muy interesante.
Es cierto que no está barata si miramos la media de expectativas de los analistas. Vemos que está como a 34 veces beneficios, 7 veces venta y demás. No sería un regalo, ni mucho menos. Pero es que yo creo que se están quedando bastante cortos. Se están quedando bastante cortos en las expectativas. ¿Por qué? Porque para el año 2025 esperan 33 billion, pero es que yo creo que para el año 2026 básicamente la compañía puede estar haciendo 28 billion o 25 billion en el segmento de data center. Y eso ya sería que la compañía pueda hacer casi 45-50 billion si tenemos en cuenta los demás segmentos de gaming, de embedded, de clients y demás. El resto de segmentos del grupo, que son menos importantes, aunque también tienen una gran relevancia y, bueno, una gran ventaja competitiva en el segmento de gaming, donde es totalmente el líder de mercado. ¿Vale? Pues esto sería un poco todo. De momento he decidido mantener mis opciones call. Creo que si se confirma el hecho de que van a poder vender en China, el lunes va a haber un importante repunte de las acciones de Nvidia y de AMD. Y bueno, pues ahí seguimos viendo qué hace la acción. Evidentemente, si sube mucho más, vendería. Porque evidentemente ya están más cerca de llegar a vencimiento las opciones. Queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero y parte de febrero. Y bueno, creo que hay que aprovechar las oportunidades y si se dispara mucho hasta 200 y pico dólares, pues seguramente vendería toda la posición. Vamos a ver ahora otros negocios que estoy mirando. Esto es una compañía que me ha interesado bastante, una compañía polaca. Como vemos, se ha disparado muchísimo en bolsa. Esto es porque han crecido sus márgenes y sus ingresos, sobre todo sus márgenes, bastante. Espero una cierta normalización, no espero que se quede tan alto estos márgenes, pero sin embargo es una compañía que está creciendo bastante bien, es una compañía de tour operadora. Estos sectores parece que Booking, Airbnb y demás se lo iban a cargar, pero en algunos casos siguen subsistiendo, se está simplemente concentrando la propiedad, es decir, se está consolidando el sector. Y aparte aquí lo que me interesa sobre todo es un segmento pequeñito del negocio que a mi juicio tiene bastante futuro. Esta compañía cotiza a unos 500 millones de dólares y vamos a ver los tipos de hoteles que tiene para que le echéis un vistazo. Tiene un segmento que tiene básicamente 5 hoteles, si no recuerdo mal. Tiene más de 1000 habitaciones de 4 y 5 estrellas. Aquí teníamos el White Olive Premium Laganas, por ejemplo, que es uno de los principales establecimientos. Vemos que, bueno, un fin de semana de agosto pues está pillado porque esto es en Laganas, Grecia, es un lugar bastante turístico. Vemos cómo son los hoteles. Tiene un detalle bastante curioso, es que muchas de las habitaciones, estas que se cobran más caras y demás, pues dan directamente a la piscina. Es algo que han replicado en los distintos hoteles que han ido desarrollando y como vemos, pues está muy cerca de la playa. Aquí directamente es que una parte tienen hasta piscinitas privadas. No, piscinas privadas no, creo que es la misma. Sí, estas son privadas. Tienen piscinas privadas incluso. Básicamente, pues tienen 1000 habitaciones. 1000 habitaciones, algo más de 1000 habitaciones. Si las valoramos a 200.000 euros. A 200.000 euros por habitación, que básicamente no estoy valorando una habitación por 200.000 euros solo, sino lo que estoy valorando es todo lo que lleva aparejado a esas habitaciones, las instalaciones, las piscinas, los buffets, las terrazas, aparcamientos, servicios accesorios y demás. Pues básicamente, si la valoro a esta cantidad, que yo pienso que no es muy elevada para lo que viene en el futuro para Grecia, porque creo que Grecia es un lugar con bastante presente y bastante futuro a nivel turístico, y una vivienda, una instalación de 4 o 5 estrellas, pues creo que puede merecer este precio.
pues estaríamos en 200 millones, es decir, un segmento que prácticamente no se está valorando porque todavía aporta pocos ingresos. Una parte ha estado en desarrollo y ha entrado en servicio ahora, y otra parte ya estaba digamos, vigente, pero no tiene una gran valoración en estos momentos, pues ya le estaríamos quitando más la caja neta, pues estaríamos dejando esta compañía valorada en unos 290 millones de dólares. Y ya de por sí, sin tener en consideración eso, porque como he dicho, el segmento de hotelero apenas aporta ingresos y beneficios todavía, tiene pocos ingresos y pocos beneficios, pues ya estaría la compañía unas 7 veces. Digamos que serían unas 10 veces, pero si ajustamos esto, pues básicamente la compañía estaría en torno a unas 5 veces beneficio. Y es una compañía que crece bastante. Evidentemente creo que sus márgenes pues van a estar más en torno al 4% aproximadamente, pues digamos que podemos tener una compañía por 8, 9, 10 veces beneficio, que está creciendo muchísimo, como vemos, y que además pues tiene esta parte prometedora de los hoteles, que además van a seguir desarrollando hoteles. Porque lo que ha pasado es que anteriormente operaban algunos hoteles, pero los tenían como alquilados. Tenían alquilado el terreno y demás, era un lease. Pero se han dado cuenta de que es bastante mejor desarrollar por ellos mismos el terreno, porque esto se va revalorizando mucho, y tanto el precio de los activos como lo que cobran por habitación y demás se va revalorizando. Vamos a ver otro de los hoteles que tienen. Son White Olive, la marca que tiene. Este de Retimo, por ejemplo. Este no tiene tan buena nota, tiene un poco menos, un 8,1, aunque no está mal. Tampoco hay disponibilidad porque, claro, las fechas que he elegido son de alta temporada. Pero ahora voy a elegir otra fecha para que veáis los precios que cobran, ¿no? Aquí tendríamos que tienen como una especie de acceso a la playa directo desde el hotel. Con sus sombrillitas y demás y sus hamacas. Aquí tiene el mismo estilo de piscina con acceso directo desde las habitaciones, algo que también está bastante valorado. Y bueno, pues son habitaciones bastante modernas porque se han construido hace poco. Y como vemos, pues bastante calidad y el mismo modelo. Van replicando el mismo modelo en distintos espacios. Vamos a ver otro por último. Este es el típico que tiene alguna resbaladera, alguna resbaleta para niños y demás, que se constituye también como una especie de aguapar, mini aguapar. Vemos que este es sencillo, es un hotel más sencillo que los anteriores, pero creo que este está más hecho para familias y demás porque tiene la parte de aguapar, exactamente. Tiene las típicas pues resbaladeras, estas instalaciones para niños, servicios para atención a estos niños y demás. Y por tanto, pues tiene este valor añadido que también cuenta. Vamos a ver otras fechas. A ver si, por ejemplo, de lunes a miércoles hubiera disponibilidad. Bueno, mira, aquí podemos ver otras fechas, por ejemplo, que sí tienen disponibilidad. Pues básicamente precios medios altos para este tipo de instalaciones, 1.000 y pico euros 3 días y cosas así. Evidentemente, esto en temporada alta. En temporada baja, algunos de estos hoteles que cierran porque están en zonas completamente turísticas de playa. Y bueno, en definitiva, yo creo que merece la pena echarle un ojo a la compañía, porque lo que es el negocio principal de operador, turoperador y demás, está yendo bastante bien. Polonia, además, es un país con bastante recorrido. Vende paquetes turísticos también a España, por si le queréis echar un vistazo. Evidentemente, en la pandemia se desplomó mucho, pero después pues ha tomado el vuelo. Y beneficio por acción, pues en una década prácticamente se ha multiplicado por 10. Así que merece la pena. Evidentemente, si hubiéramos visto esto con anterioridad, pues ya hubiéramos multiplicado por 10. Pero es que la compañía nos sigue estando barata, a mi juicio, a un precio razonable. Vamos a ver por curiosidad algunas de las compañías que se han desplomado
de TradeDex. Esta se ha desplomado muchísimo en el último día. Cayó un 38%, como podemos ver aquí. Es una compañía que el mercado consideraba o considera que tiene bastante calidad, una compañía tecnológica basada en la nube que permite, digamos, construir campañas de marketing, dirigir estas campañas de marketing y de ads a través de, pues, canales que incluyen vídeo, incluyen audio, elementos digitales, traducciones, etcétera. Y digamos que la compañía sirve a distintas agencias de marketing, distintos publicistas y demás. Ha ido bastante bien, como vemos aquí en ingresos, pues ha ido como un cañón. Es una compañía tecnológica que tiene un coste marginal decreciente, que es una característica que me gusta mucho de los negocios. Es decir, que para incluir una unidad adicional de ingresos no necesita incurrir en el mismo porcentaje de costes que anteriormente incurría, sino que es cada vez un porcentaje más pequeño. Vemos que, bueno, que se ha multiplicado por 10 veces el ingreso operativo, el beneficio operativo en la última década, o sea que una compañía que lo ha hecho bastante bien. Los beneficios por acción, pues, se han ido al cielo y, claro, por eso cotiza con una prima. Pero bueno, ya está en 28 veces beneficios, tampoco está de los próximos 12 meses. Está bastante por debajo de su media histórica, aunque sigue siendo exigente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la compañía se ha desplomado? Vamos a ver sus ingresos un poco. Pero básicamente es por el guidance, que tampoco implica un crecimiento tan alto como el que esperaba el mercado. Esperaba una justificación de crecimiento superior. Esta es la trayectoria, que es bastante sobresaliente a nivel de crecimiento de ingresos y demás. Aquí está un poco los segmentos en los que se enfoca. Digamos el Total Addressable Market, el TAM de la compañía, según ellos. Y aquí quiero ver un poco el guidance, a ver si lo tienen aquí o tengo que abrir la nota de prensa. Tienen que tener aquí realmente. Vamos a ver, aquí están metiendo un poco las zonas en las que opera. ¿Qué pasa? ¿Que no me van a dar el guidance aquí o qué? Pues no me lo dan aquí, lo voy a mirar en la nota de prensa. Ya lo leí, pero estaba buscando que... tampoco lo dan aquí. Básicamente vi que era un crecimiento a doble dígito. No sé si era del 13% o algo así. Y claro, la compañía viene de crecer mucho más. La compañía viene de crecer pues un veintitantos por ciento, un 40, un 50. Entonces tú le dices ahora, pues voy a crecer a doble dígito medio y tal. Pues esto el mercado se lo toma mal porque estaba descontando unos crecimientos muy altos a perpetuidad o por lo menos los próximos años. Esto es un poco lo que le ha pasado a Fortinet, pero más bien con el margen. Fortinet, a mi juicio, el crecimiento ha estado bastante bien. La compañía ha presentado unos resultados mejor de lo esperado. Sin embargo, pues el margen que se espera no es una expansión de márgenes, sino una contracción del margen operativo. Y esto el mercado se lo ha tomado bastante mal. Porque uno de los elementos de una tesis como la de Fortinet consiste en esto. También por la palanca de crecimiento que espera Fortinet, para el mercado no es tan fiable. Dice, nuestro segundo trimestre y nuestro track record consistente de crecimiento es un resultado directo de la innovación y de una estrategia enfocada al consumidor, permitiéndonos batir
nuestras expectativas de facturación para el trimestre y elevar nuestra facturación para todo el año a nivel de guidance, de outlook. Somos un líder en la industria en el ámbito de la ciberseguridad, donde la mayoría de personas utiliza cortafuegos, firewalls a nivel mundial, nuestra nueva generación de cortafuegos y nuestro reconocido liderazgo por Gartner, que es una marca de consultoría y demás, una empresa de consultoría. Y bueno, aquí está un poco el guidance y un poco la madre del cordero estaría en los márgenes operativos, que no serían suficientemente buenos con respecto a lo que esperaba el mercado. Y también lo que comentaron en la conference call de cuáles serían las patas de crecimiento y demás, que el mercado no espera tanto crecimiento de los segmentos en los cuales pues la compañía espera crecer. Esto es ciberseguridad, es un negocio bastante bueno. Han crecido un 14%, la facturación un 15%. Es decir, estarían acelerando su crecimiento con respecto al 2024, lo cual estaría muy bien. Y claro, el problema es que tiene un non-GAAP operating margin del 33%. Pero si lo miramos a nivel de GAAP, pues realmente no está alzando sus márgenes como se esperaba, sino que los está manteniendo. Y en el futuro, pues se espera que incluso pues no lo mantenga, sino que bajen. Es decir, los costes aumentan más que los ingresos y por tanto esto es negativo para una compañía a la cual se le esperaba un gran apalancamiento operativo. Algo que evidentemente puede suceder y yo creo que sucederá, pero en el corto plazo existen fluctuaciones que afectan a esta cuestión. Y ahora pues ya no está cotizando tan exigente, curiosamente como TradeDex, en torno a 28 veces de los próximos 12 meses, cuando su media es 44 veces. Es decir, estaría en mínimos históricos de valoración. Puede ser interesante si se quiere poner uno al negocio de la ciberseguridad. La empresa más reconocida y más grande sería Palo Alto Network y básicamente pues está bastante más cara. Palo Alto Network cotiza en torno a 47 veces beneficios, 11 veces ventas y demás. Es decir, está algo más exigente. Y también, como vemos, pues crece, es una compañía que crece mucho. Sin embargo, estaba reinvirtiendo mucho más, gastando mucho más en investigación, en publicidad y demás. Y por eso, pues, no tenía márgenes operativos positivos. Y ya sí está alcanzando esa escala y aquí sí que existe más probabilidad de que esto siga creciendo, siga alzándose de cara al futuro, porque tiene un 11 de márgenes operativos. Y es que Fortinet tiene ya un 30, es decir, Fortinet está en una fase digamos, de solidez del negocio mucho más avanzada. Palo Alto Network está reinvirtiendo mucho más. Esto le da mayor potencial de crecimiento, pero también le otorga menos beneficios presentes, como estamos viendo en esta cuenta de pérdidas y ganancias resumidas en TKR. Y bueno, por último vamos a hacer una revisión de una compañía que me parece interesante en el presente, que bueno, ha sufrido un proceso de normalización que yo ya esperaba y que comenté con algunos perfiles de Twitter. Y bueno, aquí tenemos Autopartner, que básicamente pues ha crecido muchísimo durante su historia, como vemos, a nivel de ingresos y también de beneficio operativo. Perdona que he puesto los... Vemos cómo ha ido creciendo. Básicamente este negocio es una especie de AutoZone en Estados Unidos, que AutoZone es una máquina, una empresa que no ha dejado de crecer y de recomprar acciones, una empresa caníbal, pero en este caso tiene menos ventajas competitivas porque no posee los talleres. Es un negocio de recambio de piezas de automóviles y otros vehículos y básicamente pues lo que hace es sellar acuerdos con distintos talleres para venderles sus productos, tanto productos de la propia marca que tiene Autopartner como de terceras marcas exportadas de otros países o desarrolladas también en Polonia, aunque sobre todo exportadas. ¿Qué pasa? Pues que bueno, que puede garantizar un buen precio para estos clientes y además puede garantizar la provisión en unas pocas horas de estos productos, lo cual es una ventaja para estos talleres. A pesar de que estaba creciendo mucho, los márgenes operativos normalizados para una compañía de este tipo están en torno al 6-7%. Y en los años pandémicos y pospandémicos, con esta suerte de dispendio acelerado que hubo con el QE
con los tipos al cero y demás, y con este encierro que hubo, pues se dispararon los márgenes operativos hasta más de un 10%. Ya aquí distintos analistas, y yo también lo vi claro, se veía como esto no iba a ser sostenible. Y la compañía que sigue creciendo y que ha seguido creciendo, pues no iba a poder sostener estos márgenes. Y es lo que ha ocurrido. Y los márgenes ya están más en la línea de lo que puede ser su margen normalizado, entre 7 y 6 veces. Estaría todavía en la parte alta del margen, pero ya por muy poca distancia. Y como la compañía continúa creciendo, continúa haciéndolo bien, pues me parece una acción relevante a considerar, teniendo en cuenta que, bueno, que cotiza a unas 9 veces beneficio. Bastante por debajo de su media histórica y bastante por debajo de lo que podría merecer un negocio con este perfil de crecimiento. Es cierto que a nivel de retorno, pues bueno, son retornos consistentes, razonables, no son retornos sobre el capital, pues astronómicos, pero son bastante buenos. Y es una compañía que considero que todavía tiene bastante mercado por delante, es decir, que puede seguir creciendo, expandiéndose a otras zonas y llegando a acuerdos con nuevos concesionarios, con nuevos talleres sobre todo. Y bueno, aquí vemos cómo se han comportado los ingresos del Q1, que esto está en polaco, pero bueno, puedo ver las cifras. Y vemos que aquí se sigue produciendo esa normalización de los márgenes, porque a pesar de que crecen ingresos, como vemos aquí, pues el beneficio neto se reduce ligeramente. Y esto es un poco lo que ha penalizado el mercado y por qué ha tirado las acciones desde $28 prácticamente hasta $20. Evidentemente yo creo que en esta zona pues puede ser una oportunidad. Si cae más, esta oportunidad aumentaría. No tiene un gran apalancamiento la compañía, solo de 1,34 veces EV/EBITDA. Y tiene una directiva bastante alineada. Aunque aquí no aparezca, pues creo que tiene en torno a un cuarto de la compañía. Voy a comprobarlo de todas maneras, porque lo mismo me estoy confundiendo con otra, que es Intercars, que está en el mismo, dentro del mismo sector, y no recuerdo cuál es la que tenía más. Vale, pues esta incluso es más. Esta tiene un 44%, el fundador, Alexander Gorecki. En torno a un 44% de propiedad de la compañía, lo cual está muy, muy, muy bien. Otra competidora de esta, como he dicho, pues Intercars, que es una compañía que ha ido igual de bien. Es un poco más grande, pero también tiene un perfil de crecimiento más moderado. Y es una compañía que ha ido bastante bien. Vemos aquí estos crecimientos algo más moderados, pero que han ido bien. Y unos márgenes operativos ligeramente más bajos, porque ellos no comercializan tanto de producto propio. El producto de marca propia tiene un margen un poco superior. Y también está bastante barata. Está a unas valoraciones bastante razonables. Si miramos los flujos de caja, es que por el tema del crecimiento normalmente adelantan la compra de bastante inventario, entonces tiene el working capital negativo y esto le afecta a la generación de caja. Vemos cómo tiene el working capital negativo consistentemente, porque esto sirve para ir aumentando el inventario de futuros crecimientos, de futuras ventas que van a tener. Pero esto no quiere decir que la compañía no genere caja, sino simplemente que la van generando a futuro. Habría que mirar la caja generada a nivel acumulado y cuánto de inventario mantienen en su posesión. Y bueno, pues un poco esto sería todo. Esperamos buenas noticias el lunes con el tema del Departamento del Comercio respecto a las licencias de AMD y a ver si tenemos suerte. Os deseo que tengáis buena inversión y buen fin de semana. Un saludo a todos.